Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Bien, Sofi, gracias. Aquí en Morelia, en un clima cálido, bastante rico, ya estamos en la primavera. Qué bueno. David, pues yo quería invitarte a conversar em, desde el lugar de la División de Cultura para que nos ayudes un poco a comprender desde tu reflexión el momento por el que estamos pasando en relación con el tema del arte y la cultura, las instituciones y el cuidado. Primero que nada, quiero presentarte. Entonces, Ujú. pues para las personas que nos van a escuchar, eh, David Gutiérrez es un investigador profesor de la UNAM. En estos momentos se encuentra en la UNAM en Morelia. Él es egresado de Sociología de la Universidad Nacional y realizó su doctorado en la UNAM en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de tener, hay que aclarar que el doctorado es en Historia del Arte. Entonces, estamos muy contentos de poder conversar contigo. Eh, Creo que en estos momentos las instituciones culturales necesitamos reflexionar alrededor de los problemas que se están asomando a partir de la crisis que estamos viviendo. Entonces, eh, Ujú. por esta razón, me pareció muy pertinente una conversación contigo para poder compartir estas reflexiones y ahondar en ellas. Entonces, pues quiero empezar por plantearte una primera pregunta que tiene que ver justamente con Ajá. cuál crees tú que debe ser la relación entre una dependencia como la División de Cultura, que está enmarcada en el contexto del bienestar Ujú. universitario y en el contexto institucional, y las prácticas de cuidado. Ujú. Gracias, Sofi. Pues yo muy alegre de participar aquí contigo y pensar un ratico juntas. Me parece tu pregunta fundamental. Eh, yo habiendo estudiado en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y ya estar más de una década en la Universidad Nacional Autónoma de México, primero como estudiante y luego como profesor investigador, encuentro, digamos, una relación bastante interesante. La UNAM es una institución demasiado grande, muy gigante, es gigantesca, tiene demasiadas entidades, demasiados estudiantes, demasiados trabajadores y las políticas del cuidado son unas políticas desde la institucionalidad. Hay gentes que dirían que no son unas políticas del todo efectivas porque están concentradas en lo que se llama administración escolar y tiene al sujeto político estudiante como el principal foco de atención. Eh, Eso sorprende mucho cuando uno conoce la UNAM y conoce cómo funciona la UNAM y luego darse cuenta que la Universidad Nacional de Colombia, que también es una universidad grande, pero que se administra de otra manera, a otro nivel, aparece un departamento administrativo que no solamente es de administración escolar, sino que también aparece una política interna que es la división de bienestar. O sea, hay una instancia pública dentro de la universidad pública que se encarga de procurar el bienestar. Y eso no solamente cumple funciones de orden de salud, que son importantes, y va a ser parte central de nuestra conversación hoy, sino que el bienestar también entiende los estados de ánimo, la sana cultura, el sano ocio, el disfrute de los espacios y las infraestructuras universitarias. Precisamente la dirección que tú tienes dentro de ese aparato institucional, en ese sentido, lo que aparece como cultura, vista desde el bienestar, vista desde los cuidados, es muy diferente a lo que podríamos decir que es una política cultural hecha, digamos, de las divisiones de administración cultural de la propia universidad pública. En el caso de la UNAM no tenemos una entidad así, no tenemos una institucionalidad que se nombre en favor de los bienestares, aunque sí hay, digamos, instancias de cuidado de la salud, instancias de cuidado del ocio, instancias de promoción cultural y deportiva,
la palabra bienestar no está naturalizada ni promovida dentro del aparato universitario. Eso a mí me ha hecho muchas preguntas, porque entonces, ¿dónde aparecen las preguntas por los estados de ánimo? No en tanto del goce y la formación de un criterio cultural, sino dónde aparecen las políticas que se encargan de los estados de ánimo, de los estados psíquicos, de los estados de pensamiento y de sensibilidad, que conectadas con la pregunta del bienestar en el mundo dentro de una universidad. Son preguntas que a veces yo encuentro muy ausentes en lo atiborrado que podría ser la institución universitaria de la UNAM. Y en ese sentido, en los últimos años me ha parecido que la noción de bienestar universitario es una noción política muy importante. Y en las circunstancias de crisis y de contingencia en las que estamos hoy, el bienestar universitario se hace cada vez más oportuno y necesario. Y es por ello que debemos enriquecerlo críticamente. No debemos dejar que quede capturado en aparatos de burocracia, sino que tenemos que defender el bienestar, las políticas de bienestar, intentando tal vez yo propondría dos aparatos propios de la discusión de los derechos de las mujeres, de los derechos de género, los derechos medioambientales, que sería un bienestar interseccional, que implica que piensa diferentes condiciones de experiencia de vida en términos de condiciones de clase, condiciones de género, condiciones de raza, condiciones de acceso a las tecnologías y condiciones de capacidades y herramientas para elaborar la estabilidad psíquica. Y por el otro, pensaría en la integralidad, o también llamado transversalidad, donde lo que importa es no sustancializar al sujeto estudiante o al sujeto docente o al sujeto administrativo, o individualizarlo, sino pensar que todas esas facetas son facetas relacionales, son facetas colectivas, son facetas que requieren prácticas de lo que, digamos, la discusión crítica española ha llamado las prácticas de los comunes. O sea, el bienestar se hace en comunidad, se hace construyendo colectividades, se hace construyendo comunalidad, que sería el término mexicano para hablar de esa misma operación. Entonces, creo que el bienestar tiene que atender a esas facetas y eso implica una política cultural singular y eso implica una política de los cuidados singulares. Ahora bien, Para, las disculpa, instituciones, sí, sí, pues lo que sucede ahorita en estos momentos en la universidad es que se hace muy claro y evidente la importancia del bienestar, en especial todo lo que tiene que ver con la salud estudiantil y bueno, de los administrativos y docentes, y con el acompañamiento integral, que es todo lo referente a los asuntos psicosociales, y gestión y fomento, que digamos es otra dependencia, otra división del bienestar en la universidad, que tiene que ver pues con la alimentación, el alojamiento, como la base de la sobrevivencia. Entonces, pues desde la dependencia de cultura, y que es algo además que se extiende más allá de la universidad a todas las dependencias culturales, Ministerio de Cultura y de Artes y, en fin, los artistas, la labor de los artistas en este momento queda un poco relegada porque por no ser una necesidad básica, ¿no? En ese sentido, yo quisiera que ahondáramos en la manera en cómo la cultura y el arte podrían contribuir a este bienestar que en este momento se hace tan necesario eh, en este momento de contingencia y crisis. Quería que ahondáramos un poquito en esto. sí, tu pregunta es fundamental. Eh, Tenemos una circunstancia difícil. A mí me encanta la palabra bienestar y me encanta que haya unas políticas de bienestar porque es el territorio más idóneo para que una institución haga explícita sus responsabilidades de cuidado. Estas dimensiones de integralidad y de interseccionalidad que acabas de nombrar, como
como las prácticas alimenticias, las prácticas de compañía, las prácticas de estudio, las prácticas de trabajo, las prácticas de alojamiento, las prácticas de hogar, las prácticas de sociabilidad, las prácticas de disfrute, de goce, las prácticas de construcción de cultura, las prácticas de identidad, aunque es una palabra difícil esa, pero esas prácticas, cuando se nombran desde el bienestar, se nombran atadas, asociadas, ensambladas a las responsabilidades institucionales del cuidado. Un poco lo que veo yo estudiando ya desde hace varios años prácticas del cuidado desde las dinámicas culturales o de lo que podríamos llamar arte, es que lo que se ha develado institucionalmente en el nacimiento de las instituciones modernas es que se han preocupado por otras funciones y otros despliegues de vida que son igual de importantes, como producir los saberes, como organizar las leyes, como organizar los acuerdos cívicos. Y en medio de eso, se ha ido en los ejercicios económicos y políticos contemporáneos, o sea, en los últimos, desde la caída del muro de Berlín en adelante, las instituciones han tornado más a la productividad económica y a la productividad de indicadores, a justificar y argumentar, estoy hablando de instituciones académicas, argumentar y justificar su existencia y la importancia y la validez de su estar en el mundo y del canalizar recursos de lo público, hablando de instituciones públicas, en el sentido en que cumplen unos parámetros de productividad y unos parámetros de, de indicadores de mayor productividad académica, de mayor canalización de recursos, de mayor titulados, de mayores exámenes, de mayores calidad académica. O sea, esta lógica de los indicadores, que no estoy en contra de ella, es importante para evaluar las dinámicas de las instituciones, pero cuando las energías se ponen sobre los indicadores y sobre la productividad, pasan cosas que son graves para la convivencia y la vida dentro de las instituciones educativas, en nuestro caso, educación superior públicas. Y es que el acento se va a la gestión de proyectos, más no necesariamente la construcción de comunidades críticas. La gestión se va en términos de organizar los puntos o los puntajes para que nosotros los docentes tengamos una estabilidad laboral en vez de tener tiempos para encargarnos de las responsabilidades anímicas y culturales y de cuidado de nuestro ambiente universitario. La pedagogía y las necesidades y las prácticas de enseñanza terminan uno le empieza a dedicar menos tiempo a reflexionar y aprender y a recrear y a fortalecer y a criticar las prácticas de la pedagogía, porque está más concentrado en la producción de papers, en la producción de publicaciones, en la producción de investigación, en la producción de obras, en la exhibición, en participar en conferencias, en participar en eventos, en publicar, en ganar indicadores, en ganar puntos, porque de eso se ha convertido la estabilidad laboral. No es que uno no quiera, es que la estabilidad laboral de un docente, de un administrativo, se lee en términos de su productividad. Entonces, la productividad se ha metido dentro de la genética, digamos, de la institución universitaria y el tiempo y lo que se está sacrificando son los tiempos del bienestar. Son el tiempo de imaginar nuevas prácticas pedagógicas, son el tiempo de construcción de comunidades, son el tiempo de trabajar en otras formas de relacionarnos donde no sea atravesada la violencia de género, la violencia laboral o la violencia racial. Eh, pues porque uno está casi que enfrancado en un individualismo productivo, en sostener la evaluación docente y los estudiantes en sostener la nota y sostener la calificación y sostener la productividad también escolar. Y un poco para traerlo a nuestra pregunta de hoy, es que estamos ahorita, creo, en México unas últimas 3 semanas, pero en Colombia ya casi 3 semanas, pero en España ya casi 4, en Italia ya 6, en Estados Unidos 4, 4 semanas en las cuales nuestros cuerpos están lidiando con una situación de convivencia donde nos esforzamos por sostener esa productividad y, y nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos es atender los cuidados, atender otras imaginaciones pedagógicas, atender otras maneras de estar juntos, construir criterios para atender las angustias. En el caso de Colombia, en el caso de México, no estamos en un momento
ahorita donde estemos angustiados por el fallecimiento sistemático de personas, pero Guayaquil en Ecuador, Italia, España, están en otras circunstancias, o sea, cómo sostener la productividad, cómo sostener el control de lectura, cómo sostener la evaluación, cómo sostener el leer más y más páginas, porque eso consiste en aprender y en hacer que nuestros estudiantes lo evidencien, cuando alrededor nuestro se nos está desbaratando la vida. Aquí yo creo que la vida nos puso, la circunstancia de la contingencia nos puso en el límite de darnos cuenta que lo que necesitamos son más políticas de bienestar, más políticas de compañía, más políticas de comunalidad, de creación de comunes, más políticas de vida dentro de la institución universitaria que sostenga la pedagogía, que sostenga la posibilidad de generar lazos, porque eso es lo que nos va a sostener en medio de esta contingencia. Y si tenemos lazos, si tenemos compañía, si tenemos capacidad de diálogo crítico y de compañía sensata y sana y cuidadosa, la pedagogía y la enseñanza y también la investigación se van a poder sostener, ¿sí? Solo que esta contingencia nos está poniendo en una circunstancia en la cual, por suerte, creo que eso es un aprendizaje histórico, los cuidados están viendo lo importantes que son. Las instituciones universitarias están dándose cuenta de que lo importante en lo que sigue cuando vamos a volver a tocarnos. A mí no me gusta decir que volvamos a la normalidad porque la normalidad es bastante violenta, bastante desigual, bastante contradictoria, pero cuando volvamos a estar cuerpo a cuerpo tocándonos y pudiéndonos abrazar y pudiéndonos conversar sin tener miedo de que el otro me pueda estar contagiando, en el momento en que podamos volver a estar ahí, tenemos que seguir insistiendo que las políticas de bienestar y las políticas del cuidado son fundamentales para la vida de la universidad pública. Sí. Y pensando un poco más puntualmente en una dependencia de cultura que viene del bienestar, digamos, ¿cuál es eh, ese lugar con el cual podemos contribuir nosotros en estos momentos en donde la vida es lo primero, en donde el cuidarnos es lo primero, donde se ha puesto de relevancia que lo otro definitivamente pasa a un segundo plano, lo otro es algo que nos constituye, pero para lo cual tenemos que tener una base, como tú lo dices, porque si no, no es posible eso otro. ¿Cómo nosotros desde las cosas que hacemos en la dependencia o podríamos contribuir a sostener ese lugar de la vida y del cuidado como lo primero? Eh, creo que lo que pasa es cuando uno hace la pregunta de la cultura dentro de las políticas del cuidado, que es decir, desde dentro de las políticas del bienestar, pasa algo para mí, para David, pasa algo que me parece muy bonito históricamente. Y es que se le recuerda a la cultura qué era lo que articulaba en términos de los comunes. Algo que tal vez nociones como el prestigio, nociones como la cultura del premio, la cultura de la beca, la cultura del artista ensimismado o el gestor cultural ensimismado haciendo su trabajo, donde consideraba que la sociedad y el resto del mundo y de la vida eran los espectadores de su trabajo. Eso es algo que produjo la modernidad, las prácticas culturales no eran eso antes de la modernidad. Entonces, cuando hacemos la pregunta por la cultura metida dentro de las políticas del bienestar, yo lo primero que diría es que está emergiendo una fuerza histórica de las dimensiones culturales de la vida que habían sido ignoradas por la academización y la construcción del prestigio cultural y artístico. Y es que la cultura no es más sino dinamizar la sensibilidad, los afectos, las ideas, las mitologías y los lazos que constituyen a los grupos humanos. La cultura son las ritualidades, las culturas son los lenguajes, las culturas son las capacidades de expresión, las culturas son los mecanismos en los cuales se tramita lo que se hace vivible y cómo se construyen los mundos de las comunidades.
pero para eso hay que tener comunidades. No solamente uno va a escuchar o a recibir la expresión de aquellos que se les toca hacer la cultura, que son los artistas o los gestores culturales o los mediadores culturales o los museos o los teatros, sino que la cultura más bien tiene que estar insertada en las maneras en que construimos los lazos de sociabilidad. Eso es algo muy bonito, eso me parece que es una pregunta muy importante que reclama un otro lugar de la cultura. Para usar una palabra que me gusta mucho de los estudios de las ciencias, es que difracta, transforma, lo hace ser de otra manera. Eso es una cosa bonita, pero eso implica reactivar prácticas que habíamos subestimado, como la creación colectiva, prácticas como eh, ceder un poco el lugar al privilegio del autor o al prestigio del autor o la autoría, sino más bien empezar a producir esas prácticas que implican energizar y dinamizar y tramitar las densidades de las relaciones, tanto humanas como más que humanas. Y hay algo muy interesante, y es que las historias nos demuestran una serie de prácticas, de evidencias, de metodologías, si se quiere, que podemos reactivar hoy. Digamos que los mecanismos electrónicos pueden ser una manera en la cual suceden, pero hay otras maneras en las cuales se pueden generar los encuentros, los lazos, las conversaciones, los afectos, cómo esas emociones pueden tomar forma. Las músicas, las teatralidades, las performatividades, las vueltas a las artesanías, las vueltas a los ejercicios de la mandala, del dibujo, de la conversación, son elementos que nos ritualizan la vida y nos ritualizan la circunstancia en la que estamos. Y con ellas podemos tramitar el bienestar en el cual queremos estar en medio de sentirnos en contingencia. Eso diría. Y justamente para entrar en otra pregunta que quería hacerte con respecto a las plataformas virtuales que parecen ser ahora los nuevos y únicos espacios donde pueden suceder las prácticas. Digamos que es una plataforma que a mi modo de ver eh, hace nuevas preguntas sobre qué se puede y qué no se puede hacer ahí, sobre la manera como estamos usando ese medio, ¿no? Que muchas veces, y ahí entonces te hago la pregunta, ¿cómo ves tú que pues ahora hay una sobreoferta de prácticas en las plataformas virtuales, prácticas para mantenerse saludable, desde ejercicios de higiene, ejercicios para mantenerse en forma, ejercicios espirituales, de prácticas como el yoga, por ejemplo, prácticas somáticas. Hay una oferta muy grande de, de posibilidades que tienen las personas de confinamiento en este momento para acceder a todo eso. Sin embargo, yo tengo la sensación, y ahí entonces quisiera que conversáramos al respecto, que la manera como se están ofreciendo muchas de estas prácticas eh, sigue, 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 digamos, alentando o mostrando una única posibilidad, que es como la posibilidad de poner en venta, de la publicidad, que es como el lugar que siempre han tenido como las plataformas. En principio, pues casi siempre es el lugar para hacer la publicidad de las cosas que uno hace. Y ahora siento que esas prácticas todas no solo son canales para compartir experiencias, sino también para vender experiencias. Y ahí yo choco un poco con eso. Entonces, ¿cómo escapar a eso? ¿Cómo no entrar en esa dinámica del pues, neoliberal de vender todo lo que uno hace y quitarle con eso la profundidad a la que podría ser accesible? Estoy muy de acuerdo contigo, pero el problema que estás evidenciando o la circunstancia crítica que estás evidenciando emerge mucho antes a la contingencia. Las herramientas, eso es algo muy importante, las herramientas y los como la computadora, el celular,
Facebook, las redes sociales, etcétera, no son herramientas inocentes, no son herramientas ecuánimes, no son herramientas per se justas. Son herramientas que están construidas bajo potenciar ciertas posibilidades e imposibilitar otras. Eh, Abrir una posibilidad implica canalizar energía hacia esa posibilidad y implica no darle energía a otro tipo de posibilidades. Digamos que en términos somáticos, lo que nos sucede en este tipo de interacción que estamos teniendo tú y yo es que habilita una serie de posibilidades que no teníamos hace 20 años, pero a su vez eh, otras posibilidades, corporalidades, otras formas de no en estas plataformas. Lo que quiero decir es que los aparatos no son inocentes. Los aparatos cargan contradicciones internas. Y sobre todo hay que decirlo que los aparatos que estamos interactuando hoy, con los cuales estamos cohesionados hoy, en que estamos tramitando la contingencia, que es una contingencia histórica. No habíamos vivido una contingencia donde tuviéramos una necesidad de computadora, digo, por lo menos para nuestra generación, esto es histórico. Eh, Nos está hablando de un tipo de cuerpo, de un tipo de cultura y un tipo de singular relaciones que se hacen posibles gracias a esos aparatos. Lo que hay que decir también es que estos aparatos, como las redes sociales, como el Facebook, como la transmisión, como el propio Zoom, como el propio YouTube, como el propio correo electrónico, son aparatos también capturados en estrategias neoliberales. Nacen dentro del vientre de la bestia, digámoslo así. En ese sentido, el software libre, en ese sentido, las prácticas de programación crítica, feminista y libre han querido subordinar, han querido minar los protocolos a los cuales se constituyen estos aparatos. Pero digamos que son pocas las personas que juegan o interactúan o tienen los saberes y los conocimientos para interactuar con esas plataformas de forma crítica. Las demás mayoría de gente, incluso yo me considero ese tipo de persona, interactuamos tal cual con lo que el aparato me da. Yo no voy a meterme en su programación para cuestionar sus posibilidades y construir nuevas oportunidades. Eso en la década de los 90 se llamaba zonas temporalmente autónomas. El nombre es muy bonito. Ese software crítico, esas maneras de creación de infraestructuras digitales críticas, eran zonas temporalmente autónomas, porque el aparato de la programación y la vigilancia, al final de cuentas, los iba a reconocer y los iba a englutir, los iba a atrapar. Por eso eran temporales. Entonces, esa autonomía se hacía de forma temporal. Yo creo que diciendo esto, que era bastante conceptual, bastante teórico, es un poco decir que, a mi modo de ver, eh, las prácticas que se están promocionando, se están divulgando, tienen unas fuerzas muy proactivas, pero también tienen unas fuerzas muy reactivas, simultáneamente ensambladas la una con la otra. Lo que me parece muy proactivo es que se está viralizando, se está haciendo virus la posibilidad de encargarse de la ansiedad de la pandemia, la ansiedad de la contingencia, y múltiples artistas, múltiples terapeutas, múltiples gentes están volcando hacia la plataforma su capacidad de solidaridad y de cuidados a la hora de socializar sus prácticas. Eso me parece sumamente bonito. Claro, no se puede socializar todo, socializa lo que el aparato permite, y es filmarse y mostrar algo de esa práctica, y pues quién sabe cómo sea la persona que está del otro lado de la pantalla, cómo sea que lo está haciendo en su cuerpo, tal vez lo está haciendo mal y se está haciendo daño. Eso es algo a pensar. Pero digamos que yo encuentro muy productivo esta necesidad de conectar mundos, conectar gentes interesadas. Pero también tiene unas dimensiones sumamente reactivas y críticas que hay que pensar. No podemos creer que porque nosotros y nuestros cercanos tenemos normalizado y naturalizado el uso y el acceso a estas plataformas son democráticas, porque no lo son. Son democráticas de acceso económico, son democráticas, son plataformas que implican un tipo de condiciones de clase, un tipo de condiciones de salario, un tipo de condiciones de gasto, un tipo de condiciones de deuda, un tipo de condiciones de infraestructuras que no son democráticas y son infraestructuras que están dadas al mercado.
quienes nosotros digamos que pagamos estos servicios y le sacamos provecho a las maneras en que nuestros congéneres quieren hacer algo productivo, interesante y cuidadoso del mundo con lo que hacen, con el uso de estos aparatos. Pero estos aparatos no son justos, hay que decirlo, no son justos y no implican una democracia y una justicia social. Porque lo que pasa con estos aparatos es que no todos tienen acceso y de hecho funcionan para que no todos tengan acceso, sino para que tengan que esforzarse en sus vidas cotidianas a través de la deuda o a través de no sé qué otras maneras de supervivencia, esforzarse para poder acceder a algo de lo que estos aparatos les pueden otorgar. Entonces eso ya es un problema muy complicado. Lo que pasa con la Internet y con todos estos aparatos digitales es que no son verticales, no pasan por todas las clases sociales, sino que se horizontalizan en una clase social. O sea, es las gentes que participan de nuestra clase social, o incluso las clases que están más arriba, los que tenemos normalizado el uso de estas infraestructuras. Lo que demuestra la pandemia es que eso no solo sucede con el Internet y la computadora, también sucede con el acceso al agua. El agua no es algo que sea democrático. El agua no es de acceso a todo el mundo. Se nos dice que para cuidarnos de la pandemia debemos lavarnos las manos, pero en México el 30% de la población no tiene agua ni siquiera para lavarse las manos una vez al día. Entonces, un poco lo que quiero decir es que uno de los afectos reactivos de esta profusión de solidaridad es que horizontaliza el sujeto político que lo disfruta. Quienes participan de eso somos aquellos de que podemos pagarlo, porque podemos pagar la computadora, podemos pagar el internet, tenemos acceso a ello. Pero eso no es democrático, no todos pueden hacerlo. Por lo tanto, esto no está interpelando a esas personas. Y esas personas se están enfrentando a otras circunstancias de cuidado y de supervivencia que tal vez no estamos viendo, porque estamos muy concentrados en lo que nuestros aparatos nos dicen y nos dan. Entonces, ahí hay un problema crítico a atender. Por ejemplo, digámoslo abiertamente, la universidad pública consideró que no había que parar, sino que había que seguir manteniendo la normalidad educativa y pedagógica en medio de la contingencia. Y esto casi fue una idea que se supernormalizó a nivel global y ahora todos en el mundo estamos en teletrabajo, que es lo mismo que autotrabajo, que habla de una precariedad laboral que ha vivido el mundo de las artes y la cultura, el diseño gráfico, el diseño industrial, desde hace más de una década, que es el autoempleo. Ahora digamos que nosotros los profesores y los investigadores estamos viviendo como se vive el autoempleo. Pero lo principal que nos tenemos que dar cuenta es que nuestros estudiantes, estudiantas y estudiantes, no tienen las mismas condiciones de acceso, ¿no?, que nosotros tenemos normalizadas para hacer ese teletrabajo educativo. Nuestros estudiantes no necesariamente tienen computadoras y no necesariamente tienen acceso a esas infraestructuras de acceso tan cotidianas como lo tenemos nosotros. Entonces nosotros imaginamos nuestra experiencia pedagógica a través de esos aparatos, pero ahí nos estamos dando cuenta que nuestros estudiantes no los tienen. Y por otro lado, seguimos con un gran esfuerzo tratando de mantener el espacio académico, el espacio de la enseñanza, cuando las gentes se están preocupando por la supervivencia. Entonces aquí estamos como en una tensión muy difícil que tenemos que nombrar. Yo no tengo soluciones a eso, lo único que sé es que tenemos que conversarlo. Y tenemos que conversarlo de dónde viene esta idea de que teníamos que seguir en normalidad, cuando estábamos en una circunstancia revolucionaria sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas. ¿Sí? No Ahí, sé si te respondí. sí. Ahí, pues quiero pasar al siguiente tema que creo que se enlaza muy bien porque de alguna manera yo creo que em, las políticas que se han activado tienen todo que ver, bueno, con todo y lo poco democráticas que puedan ser, eh, con la salud física, con la salud hasta cierto punto psicológica. También se han detonado esas alarmas y se han hecho cosas alrededor de esto. Em, y entonces ahí mi pregunta es, o más bien la intuición que tengo, que quiero compartirte para que hablemos, es que la creación, la capacidad de crear, sería también quizás no tan importante como tener una casa
obviamente no tan importante como tener dónde dormir y qué comer y estar con un ánimo estable, pues tener como una salud mental estable, sino no a ese nivel, pero sí contribuiría a activar la capacidad de crear en nuestra vida cotidiana, en lo doméstico, a sobrevivir esta pandemia. Entonces, quisiera saber tú qué piensas de esto. Primero, yo creo que hay que emancipar la creatividad de lo históricamente atado. Los científicos son bastante creativos y rigurosos, y los artistas son bastante rigurosos como creativos, pero la ama de casa, la trabajadora doméstica, también es sumamente creativa. Eso es una idea que creo que hay que reflexionar, y es tener la capacidad de reconocer a las diferentes personas con las que habitamos los mundos, que tienen inteligencias, emocionalidades y sensible discurso académico, que no se digan así. Sí, pero Eh, te voy a interrumpir sí, ahí un momentico. De todas maneras, yo creo que esa, estamos en este momento como abocados a seguir en la productividad y la productividad muchas veces pues anula la capacidad de inventar nuevos mundos. Tú estás en las rutinas de la productividad, tú estás repitiendo oficios, muchas veces alienado por estos oficios que produces y además esto está llegando a la casa, al espacio de lo doméstico. Ahora todo el mundo está trabajando en su casa, pues los que tienen la posibilidad de hacerlo, haciendo esta claridad que tú nos haces también, que nos parece tan pertinente, pero digamos, ese exceso de productividad en las casas, que eran los espacios donde quizás la creación aflora porque está, cuando está asociada al ocio, cuando está asociada a la posibilidad de no producir justamente. Entonces siento que ahora ese espacio puede estar un poquito en peligro, en el espacio de crear sin un poco desligado de la productividad, no crear para producir, sino crear como un ejercicio vital. sí, yo creo que ahí das un punto muy bonito. Me gustaría seguir desde ese punto, y es que, eh, digo, cuando decía que todas y todos tenemos inteligencias y creatividades y capacidades corporales, es que lo hacemos para lidiar con los mundos en los que vivimos y sobrevivir en esos mundos. Eh, Lamentablemente, o sea, vivir hoy en día es vivir para producir las condiciones de existencia. Y eso implica vivir para trabajar. Y el trabajo produce las condiciones de existencia y los territorios donde uno puede darse cuenta quién es y cómo está relacionado con el mundo, está siendo administrados por el ocio neoliberal, por el ocio del consumo, por el ocio de la compra, por el ocio del ir a ver productos comerciales, las películas comerciales, los libros comerciales, el parque de diversiones, ok. Entonces queda poco tiempo para reflexionarse críticamente. Eso es algo como muy claro. Eh, Tal vez lo que nos está pasando ahorita es que tendríamos que emancipar la creatividad de estar siendo la condición de la productividad, sino que deberíamos no estar creando. Tal vez eso es una pregunta ética, yo no quisiera que sonara muy moral, prefiero que sea ética más que moral. La pregunta ética sería cómo emancipar la creatividad y el ingenio para ingeniar formas de vida, formas de cuidado, formas de estar juntas y juntos. No solamente usar esa creatividad y ese ingenio para solucionar la productividad del trabajo en medio de las condiciones de la contingencia. Eso me parece que sería tal vez el reto más fuerte que nos está dejando esta experiencia histórica, eh, aunque, aunque lo que a mí me gustaría es que esa pregunta no se desapareciera cuando volvamos a tocarnos, sin que lo que es y de crear los posibles, mágicamente posibles, que se pueda, en vez de estar ingeniando cómo solucionar la producción. Claro, hay ciertas producciones que necesitamos.
Necesitamos comida, necesitamos acceso al agua, necesitamos electricidad. Ok, digo, yo no estoy en contra del trabajo. El trabajo es importante. Necesitamos crear nuevas ideas. Eso es lo que hacemos los académicos. Encontrar evidencias y construir nuevos argumentos de esas evidencias. Sean desde las ciencias duras hasta las humanidades o las artes. Pero también pensar que eso se hace es para vivir mejor, para crear condiciones de vida. A mí lo que me preocupa, muy cercano a la visión que tú tienes, Sofi, es que eso se hacía en el espacio de fuera de la casa. El trabajo, incluso el empleo doméstico, se hacía fuera de la casa de la trabajadora doméstica. Se iba a trabajar a otro lado. Uno se va a la universidad. Los estudiantes llegaban a la universidad a hacer esa chamba. Y lo de la casa era frente a eso, a ese trabajo. No para muchas gentes, porque muchas gentes que viven en la carencia moral y en el autoempleo llevan décadas trabajando en su casa, donde han solucionado trabajo y vida doméstica de una manera muy singular. Ahora lo que está pasando con la contingencia es que vida doméstica y trabajo se están yuxtaponiendo para una gran parte de la población que tiene el privilegio de poder quedarse en su casa, que no es democrático. Este asunto de quédate en casa, en México lo llaman distanciamiento social o es voluntario quedarse en casa. En Colombia se declaró de forma legal y se hicieron mecanismos para la administración del espacio público, para que la gente no saliera. En Francia igual, en Italia igual, en España igual. En México, digamos, es voluntario. Al punto que es tan voluntario que es que quien no puede quedarse en casa porque tiene que sobrevivir económicamente, pues no se queda en casa y está fuera en la calle trabajando. Entonces, digamos que este quédate en casa también nos habla de un privilegio que tenemos un grupo de la población, pero que no es democrático. Pero para este grupo que estamos en nuestra casa, estamos experimentando esa tensión difícil entre el mundo de lo público, en el mundo del empleo y en el mundo de lo doméstico. Lamentablemente eso en México ha implicado que haya aumentado 120% las denuncias por violencia doméstica. Eso es gravísimo. O sea, ese estrés, esa angustia, o sea, mucha gente administró su vida separando lo doméstico del trabajo y con eso logró generar cierto tipo de mecanismos para que no se manifestaran prácticas de agresividad y de violencia. Pero ahora que eso se yuxtapuso y está atrapado dentro de la misma casa, que tiene cosas muy graves como, por ejemplo, el hacinamiento. No es que las gentes vivan en casas donde pueda la gente tener un espacio para sí mismo, sino que la gran mayoría de personas vive hacinadas, una muy cerca de la otra, y eso causa mucho estrés, no hay espacio para sí, no hay espacio para la intimidad, y eso termina incrementando prácticas ya preexistentes de violencia doméstica. Entonces, principalmente las mujeres amas de casa, las mujeres del trabajo doméstico, están experimentando mayor intensidad las violencias que ya vivían antes. Fíjate que ahí nos hacemos una pregunta sobre la creatividad que es importante, y es cómo el ingenio y la creatividad viene a participar y a crear condiciones de vida o éticas de vida, prácticas concretas, reales, dentro de la vida de los hogares, para poder tramitar esas experiencias de violencia y que donde no se normalice el sufrimiento y el maltrato de las mujeres y de las hijas y de los hijos. O sea, ahí hay una pregunta por la creatividad que es muy importante. No podemos pensar que el teletrabajo es la solución, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro, las prácticas de la higiene, las prácticas de los cuidados, se vuelven un poco paranoicas. Si el que sale, cuando llegue a esa casa, tiene que desinfectarse, todo. Ahí hay como preguntas que tenemos que situar la creatividad y la capacidad de ingenio de nuevas prácticas. Creo que está sucediendo, tampoco voy a decir que yo en las redes sociales, pero también las conversaciones con amigas y amigos, estoy encontrando que la gente se está haciendo cargo de eso. No sabe muy bien si lo está haciendo bien o no, o por lo menos la gente cerca mío, pero creo que tener indicaciones, procedimientos, obras de arte, assignments se llamaría en el arte conceptual, o obras así, donde uno administre esas sensibilidades y donde uno pueda encargarse de la atención de esos afectos, es sumamente cuidadoso. ¿Sí?
Y también quería, pues hay otra pregunta sobre así como lo público y lo privado se están empezando como a justaponer, también siento que está sucediendo que está siendo muy importante mostrarse los espacios de visibilidad. O sea, pareciera que solo se valida una experiencia cuando esta se puede compartir a través de una plataforma virtual, a través de, pues de las tecnologías. Entonces, siento que también es como una ansiedad por no desaparecer, una ansiedad por seguir siendo pertinente, como decías tú hace un rato. Eh, y está pasando mucho en el ámbito de los artistas, de las artes, de lo cultural. eh, Estamos como, yo siento, y lo digo porque también me pasa, ¿no? Muy asustados y que lo primero que sale en esta situación de contingencia es todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Esto es lo primero que se descarta, lo que termina siendo una necesidad en la última, en el último lugar de las prioridades. Y entonces los artistas, amigos y yo misma, tenemos como este afán, esta necesidad de demostrar y ya, sí, yo siento que soy como tú dices, pues son como problemáticas que vienen de atrás, no son nuevas tampoco, pero sí se están acrecentando. Entonces ahora pareciera que es el lugar de los procesos más a puerta cerrada, de los procesos que se hacen en la intimidad, de lo que quizás no está hecho para mostrarse o no quiero que es una relación con uno mismo, con una misma, pues eso está cediendo a la necesidad de visibilidad. No sé si tú puedas decir algo al respecto. Sí, 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 hay mucho que pensar. Yo no tendría una respuesta, sino más bien pienso contigo. Eh, Esto que yo estoy de acuerdo contigo, eso que estás manifestando es un problema que viene de antes de la contingencia. Me gusta llamarlo contingencia porque no es solamente el virus, porque digamos que el virus del SARS que produce la enfermedad del COVID-19 es una singularidad histórica que intensifica procesos económicos, sociales y políticos y ecológicos, ambientales, que preexistían a la construcción a lo que el virus le hace a los cuerpos humanos. Eh, o sea, en ese sentido, todo esto que estamos hablando es la manera en que estamos experimentando una intensificación de las violencias, las desigualdades, las angustias, los estreses y las precariedades que tienen sus raíces históricas antes de la contingencia. La contingencia también trajo unos problemas que son suyos, como particularmente los problemas de los cuidados y la higiene del propio cuerpo. Nos trae una reflexión sobre cómo me encargo yo de mi propio cuerpo, si me desinfecto, si no me desinfecto, si me lavo o no me lavo las manos. O sea, vuelve a traer como esas preguntas y esos problemas, pero en términos, digamos, de la vida cultural, de la vida social, de la vida política y económica, lo que hace es intensificar desigualdades que preexistían. En eso yo estoy de acuerdo con Paul Preciado, y es que lo que vienen a hacer es a evidenciar las desigualdades estructurales. Y no solamente es el SARS que produce el COVID-19, también lo fue el SIDA, también lo es el cólera, también lo fue el ébola. O sea, solo que lo que está pasando, la intensidad singular que tiene el COVID-19 es la manera en la cual estamos reaccionando en este momento histórico de una gran parte de la clase alta, tiene el privilegio de quedarse en casa para poder procurar de sí, para poder procurar de las personas mayores, para poder procurar a los niños. Eso es muy importante. O sea, ese tipo de solución y de propuesta de cuidados que estamos enfrentando, que implica el aislamiento de la distancia cuerpo a cuerpo, que ha implicado que psíquicamente nos queramos conectar todo el tiempo por estos aparatos virtuales. Pero vuelvo a decir, eso no es democrático, eso lo único que hace es incentivar las desigualdades económicas y políticas preexistentes. Solo un ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago, quienes están falleciendo son comunidades afroamericanas y las comunidades indígenas y las comunidades migrantes, las comunidades latinas, que representan menos, que son los porcentajes de menor población de la ciudad.
O sea, son los pobres. Son los pobres racializados, son los pobres generizados. Entonces, un poco ese es el contexto. Lo que veo yo es que, y ahora yendo hacia los artistas, yendo hacia el trabajo cultural, veo que se hace evidente una condición sintomática, ya que utilizo la noción de síntoma como algo que está persistente, pero que no hablamos y no elaboramos. Y es algo que a mí me gusta siempre mucho incidir y discutir en los escenarios y en los territorios del arte, y es que nunca hablamos abiertamente de las condiciones laborales. Siempre hablamos de los autores, siempre hablamos de la poética, siempre hablamos de lo importante que es la dinamización cultural, siempre hablamos de lo importante que son darle formas críticas a lo sensible, pero difícilmente estamos acostumbrados a conversar concretamente, críticamente, sobre salario, seguridad social, estabilidad laboral, posibilidad de pensión. O sea, el mundo de la cultura se convirtió rápidamente en el mundo de las empresas creativas y la economía naranja, cosa que me parece perversa, porque está supeditando a que el trabajo cultural es solamente la creación de productos de consumo. Y eso hace que el trabajo cultural sea solamente entendido como aquel que manufactura objetos de compraventa. Y todas las otras dimensiones sumamente potentes y necesarias que tiene el trabajo cultural, como la creación de estados de ánimo, la creación de sensibilidades críticas, la creación de experiencias singulares, termina subsumido a la venta de productos y servicios. ¿Por qué? Porque antes del COVID, porque antes de la cuarentena, eh, no hemos discutido nosotros desde la cultura críticamente las maneras en las cuales lo que hacemos es trabajo. Lo que hemos podido hacer algunas y algunos es hacernos académicos, tener un trabajo universitario o tener un trabajo en las políticas culturales o como administrador de políticas culturales y generar los intersticios donde hacemos el trabajo cultural o donde hacemos el trabajo artístico. Pero nuestro salario viene de la universidad, viene del Estado, viene de, ¿sí? No viene de la chamba artística cultural. Los gestores culturales viven de proyectos o viven de instituciones que a su vez son financiadas. Y fíjate que esos escenarios donde se crean experiencias de lo sensible tienen una condición propia de la economía neoliberal. Solo tienen validez cuando se hacen públicos, cuando se muestran y se argumentan y se informa que lo que están haciendo es público. Entonces hay una condición fundamental del trabajo cultural y es exponerse. El trabajo cultural como subjetividad económica, como subjetividad laboral, solo tiene sentido cuando se expone, cuando se exhibe, cuando se hace público. Los trabajos de las terapéuticas, los trabajos de las intimidades, que son también territorios de gran creación corporal y somática, de gran trabajo de mucho ingenio artístico e historia artística, terminan convirtiéndose en trabajos de servicios. El masaje, la osteopatía, el trabajo somático, los pilates, el yoga, pero no son las creaciones de terapéuticas artísticas. Esas tienen que hacerse público. Entonces, digamos, para resumir, que hay una condición histórica neoliberal del trabajo cultural y es que solamente tiene sentido o tiene legitimidad o tiene argumento en el tanto se hace público, en el tanto se exhiba, en el tanto se muestre y en el tanto agencia una experiencia pública y de colectividades, sea en museos, en teatros, en centros culturales. Entonces, claro, estamos muy naturalizados, muy normalizadas, se nos hace muy normal que la chamba que hace un artista es una chamba de que se expresa hacia afuera, que se tiene que mostrar, porque si no se muestra, no vale como trabajo. Eso es una condición muy paradójica. Entonces, todos los procesos de creación que son encerrarse a crear cosas, siempre tienen que tener una manifestación pública. Claro, eso es mucho antes de la contingencia, los artistas habían ingeniado otros mecanismos que no necesitan del espectador que va al teatro o del espectador que va al museo o de la comunidad cultural que va al centro cultural, porque inventaron páginas web, inventaron plataformas digitales, inventaron postales, inventaron arte correo, inventaron otros mecanismos para dinamizar las formas de hacerse público, ¿sí? Y eso es muy valioso y muy importante. Yo no estoy en contra que el arte se haga público. A mí lo que me preocupa es que solamente es trabajo en tanto se hace público.
Y hay otras cosas que se hacen en lo doméstico, que se hacen en lo privado, que se hacen en lo íntimo, que se hacen en lo creativo, que solo pueden ser consideradas como trabajo si se hacen públicas. Entonces yo lo que siento un poco es la intensidad de esa ansiedad, con esta necesidad de los artistas de mostrarse a través de las redes y las plataformas sociales. Y es decir, mi trabajo cultural sigue siendo válido e importante y lo dinamizo y lo publicito y lo muevo y lo presento a través de las redes sociales para no perder mi lugar en el espacio de la discusión de lo público. A mí me parece que ahí hay un problema. Y el problema es que no hemos pensado con la densidad que necesitamos pensar las condiciones de trabajo. Y los economistas y los administradores del Estado lo están pensando por nosotros. Y nosotros estamos asumiendo esas contingencias. Dos ejemplos. En México, el FONCA, que es quien da las becas para los proyectos de creación, es un fideicomiso. Y el presidente de la República la semana pasada decidió desaparecer todos los fideicomisos para utilizar esos recursos públicos para financiar la crisis de la contingencia. Y hasta ese momento, los artistas empezaron a reclamar que lo que hacían era importante para la contingencia, no antes. En el momento en que sus salarios y sus becas se veían comprometidos. Ahora, en Colombia, la economía salió hace pocas semanas, hace pocos días, las convocatorias de recursos del Ministerio de Cultura, y si uno revisa la sección de economía naranja, concentra casi más allá del 50% de la inversión. O sea, las artes, o sea, el financiamiento de la microempresa que vende productos artísticos, ya sea de diseño, ya sean de cocina, ya sean de terapéuticas, ya sean industriales, recibe la mayor atención, la mayor inversión que los territorios de creación e ingenio de nuevas posibilidades de mundo y de vida y de sentido. O sea, es el Estado, es la industria, quienes son los economistas, quienes están decidiendo nuestras condiciones de trabajo. Y nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros no lo estamos conversando. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que esa ansiedad de hacerse público, como diría Boris Groys en un libro muy importante hace unos años, es evidencia de ese síntoma, de que no hablamos de qué es lo que hacemos como trabajo, como salario. Sí. Bueno, voy a cambiar de tema para terminar y última pregunta, em, que es también como una reflexión sobre vamos, los espacios del arte y de la cultura, las prácticas artísticas o culturales siempre han permitido como un cierto grado de desplazamiento del sistema, un cierto grado de desobediencia, un cierto grado de transgresión, un cierto grado de subversión. Y ahora pues estamos un poquito en un momento donde al parecer las políticas de Estado para contener el virus son políticas pues de control, de vigilancia, de, no sé, de contención, ¿no? Que van un poco en contravía de todo lo por lo que muchos artistas vienen trabajando o les interesa trabajar. Es como abrir nuevos posibles, generar opciones para subvertir el orden del sistema, o sea, hay como esta... Entonces ahora yo siento que hay una gran tensión entre eso, uno obedece y se queda en su casa y toma todas las precauciones de higiene y se pone el tapabocas y no sale sino cuando es súper urgente, pero no dejamos de sentir que hay una forma de control sobre nuestra subjetividad y nuestro cuerpo allí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, digamos, cómo nosotros desde el oficio del arte y la cultura, y desde las políticas o programas o propuestas que podemos hacer desde la División de Cultura, podríamos contrarrestar un poco estos mecanismos de control de los gobiernos sin por eso ponernos en riesgo, poner en riesgo nuestra vida o la vida de los demás? Esa es la pregunta. Sí, es muy linda. Bueno, no puedo dar respuestas redentoras porque no hay respuestas redentoras a esta pregunta. Lo que yo puedo es compartir una reflexión
y una toma de posición. Puedo trabajar contigo en inventar cosas que hacer, a ver cómo hacen, qué hacen esas cosas y qué podrían hacernos esas cosas. Lo primero es que estos mecanismos de control de vida y muerte, eh, no son, no aparecen con la contingencia, son muchísimo más viejos. Es lo que la teoría crítica francesa y el famoso Michel Foucault, que a veces lo queremos, a veces no, decía como biopolítica. Y luego otros filósofos como Achille Mbembe y otras gentes más lo llama como necropolítica. Y de Foucault llamaría que la biopolítica es aquella política que administra la vida, y Achille Mbembe va a hablar de que la necropolítica es todo aquello que administra la muerte. Y ahorita con la contingencia nos enfrentamos a esos dos aparatos como al mismo tiempo, porque se administra la vida de unos mientras se administra la muerte de otros. Y esos que nos nombramos unos, y lo nombro como uno, es porque yo estoy en la condición de privilegio de clase, y creo que tú también, y a quienes amamos y están cerca nuestro también, están también en esa condición de administración de lo vivo. Pero otras grandes, racializadas, generalizadas y precarizadas vidas están en las condiciones de la administración de la muerte. Y es ahí donde aparece el aparato militar. El Soacha fue militarizado hace pocos días en Bogotá para evitar que las gentes salieran, para evitar que las gentes se enfermaran, a través de un mecanismo sumamente represivo. Pero estas gentes necesitaban salir porque necesitaban trabajar, viven del diario, viven del trabajo informal. Por eso salió el movimiento de los trapos rojos, de poner los trapos en las puertas de sus casas para manifestar, ok, acepto quedarme, aceptamos quedarnos, pues uno quiere decir que tenga las condiciones para poder estar en casa. Eso ya es un elemento importante. Pero por otro lado, quienes sí se quedaron en casa, pero a su vez son militantes de la defensa de las vidas y la defensa de las muertes dignas, han sido sistemáticamente asesinados de una operación histórica que lleva algunos años en Colombia, que se está normalizado y lo seguimos denunciando, lo seguimos declarando, lo seguimos diciendo, y sigue pasando. Eso no para. El asesinato sistemático a líderes sociales no para. Entonces, lo que vino a hacer la contingencia es a intensificar las violencias del control de vidas y del control de muerte que ya existían, solo que aparecen con una nueva cara, con una nueva faceta, y nos implican de una manera singular. ¿Dónde creo que podemos operar? En no perder la conciencia histórica de dónde vienen esas administraciones, aceptar lo que tenemos que aceptar de esas administraciones, como de sí me voy a quedar en casa porque tal vez yo no me vaya a enfermar, pero yo convivo con adultos mayores y tal vez a ellos les va a ir peor si yo salgo, porque puede que yo sea asintomático y yo pueda transmitirles la enfermedad, y para ellas, aquellos que sufren diabetes, sufren colesterol, va a ser mucho más difícil supervivencia si yo me contagio. Tengo que pensar que yo no me contagio porque no me quiero contagiar yo. Yo no me contagio porque yo quiero sostener los lazos de vida que me hacen estar en este mundo. Y eso implica, no me procuro a mí para procurar a los otros. Ok, voy a aceptar la medida de no salir de casa, de estar en cuarentena, porque me voy a hacer cargo de eso. Entonces no quiero que no sepa que la medida de cuarentena singular, que quiere otras cosas de la política que yo y los vivos. Ok, en la manera en que como cuerpo me encargo de esos aparatos de control de los míos y de los míos, en la manera en que puedo reingeniar mis prácticas de cotidianidad, de lazos y de pensamiento para poder estar mejor en la medida en que estamos evidentemente capturados. No solo en la contingencia, sino hace mucho tiempo estamos capturados. Solo que hoy es muy claro porque me están prohibiendo salir. Eh, entonces yo creo que es en esos sentidos, en las prácticas, en la lógica, en los sentidos con los que lidiamos con esos aparatos de gobierno. Tenemos que aceptar unos, no tenemos que aceptarlos todos. Las energías desobedientes también funcionan, y aquí me gustaría traer esta potente idea que propuso Sueli Rolnik hace unos años, y es que emancipación también es micropolítica. O sea, está en el territorio de la propia constitución de mi cuerpo, la propia constitución de mi subjetividad, en la propia constitución de mis lazos, de mis intimidades y de mis sensibilidades. Si ahorita, digamos,
No puedo salir a la calle a protestar porque lo que desactivó la protesta fue la contingencia, no el ímpetu. Puedo seguir manteniendo el ímpetu. Y eso implica prácticas de cuidado, ingeniar prácticas de cuidado que sean críticas. Y cerraría con una reflexión que me parece importante. Me he dedicado a estudiar desde el arte y desde la cultura lo que se llama cuidado. Y hay algo que me gustaría decir. El cuidado en la modernidad es una palabra, en la colonialidad y en la modernidad es una palabra obtusa, porque el cuidado se convirtió en aquello que los cuerpos generizados, los cuerpos mujeres, los cuerpos pobres, los cuerpos racializados, tenían que hacer para que las clases mestizas y blancas de alta cultura y de alta clase social sostuvieran sus privilegios, tuvieran la casa limpia, tuvieran su comida, tuvieran salud, tuvieran, sí. En cambio, todas estas otras gentes que vivían, como diríamos en México, de la chingada, tenían que ver qué hacer, tenían que procurarse a sí mismos y procurar los privilegios de élite. Por suerte, el feminismo y las mujeres, desde defender la autonomía de sus cuerpos, exigir una vida libre de violencia, pero también los cuerpos racializados a través de los movimientos afro y los movimientos críticos e indígenas, han reevaluado esa definición histórica de cuidado. Y el cuidado se ha densificado políticamente. Y hoy en día hablar de cuidado no es hablar de solamente prestación de servicios, es hablar de las contradicciones que implica poder procurar la vida de sí y de los otros. Ya no es solamente procurar esa vida. Entonces es un territorio donde creo que nuestro trabajo artístico y cultural tiene todo que hacer, es en imaginar y cuestionar las maneras y las contradicciones en las cuales se están haciendo los cuidados. Eso yo lo llamé en mi trabajo particular ejercicios del cuidado. Las artistas y los artistas están imaginando formas de vida, formas de lidiar con los cuidados, encargándose las contradicciones de los cuidados. El cuidado ya no es una cosa de buena voluntad o de este asunto de que es bueno, de que es sano. No, el cuidado ahora es un problema y los artistas están trabajando con ese problema. Los y las artistas, ¿verdad? Yo lo dejaría ahí. Sí, muchas gracias, David. Muy emocionante conversar contigo. Aprendí mucho particularmente. Siempre aprendo mucho de ti. Muchas gracias y bueno, esperemos que esto haya quedado bien grabado para que otras personas te puedan escuchar. Muchas Yo gracias. aprendo mucho de ti, Sofía. Gracias.